Hola, buenas noches. Bienvenidos al quinto capítulo de la historia del Hércules en Información Televisión, centenario 1922-2022. Un programa que hacemos siempre, lo decimos, gracias al fenomenal trabajo en la técnica de David Martín. Por cierto, la cabecera, que es muy chula, que muchos no lo habéis dicho, es de Pablo Montaba, otro compañero técnico de esta casa, que son los que hacen posible que todo esto fluya y que podamos estar con vosotros. Pero para hacer el centenario del Hércules, ya sabéis que aquí en Información Televisión contamos con nuestro historiador de cabecera, que nos está llevando por toda la historia de forma cronológica del conjunto blanquiazul en este año tan significativo como es el 2022. Así que lo primero, dar la bienvenida y saludar a Vicente Mestre. Vicente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. En el último capítulo estuvimos con Bardín, con el estadio de Bardín, con las obras, con la inauguración, y justo paramos en el momento que íbamos a empezar con la temporada deportiva 1932-33. Efectivamente, estábamos en la temporada 32-33 y bueno, y recordamos, el lunes pasado recordamos lo que fue la necesidad Construcción e inauguración. La necesidad que tenía el Hércules de tener un campo apropiado y en condiciones para competir en el más alto nivel. Y bueno, se construyó Bardín y ese lunes pasado lo dedicamos a recordar lo que fue la construcción, la inauguración del Estadio Bardín. 32-33, el Hércules había sido campeón de tercera en la anterior, pero no pudo conseguir el ascenso porque bueno, en la promoción no se pudo superar al Nacional de Madrid y otra vez comenzaba la temporada en tercera división y también comenzaba la temporada en el Campeonato Regional Murciano de primera categoría, que eran las dos competiciones que habían entonces. Bueno, Renato Bardín, que era quien llevaba el mando de la directiva, aunque su cargo era el de tesorero, José Antonio Larrinaga era el presidente. Ellos seguían en su empeño de conseguir hacer un Hércules grande lo antes posible el ascenso de categoría, de tercera a segunda. No se había conseguido, había que hacer algo más. Bueno, pues entonces lo primero que iban a hacer es reforzar el equipo, pero además lo iban a reforzar con jugadores, estaban en tercera, lo iban a reforzar con jugadores de primera división. O sea, no se iban a hacer fichajes de la misma categoría ni de segunda, no, jugadores de primera. De hecho, vamos a ver la primera imagen que nos va a poner David. De hecho, esa temporada se considera que es la primera temporada en la que el Hércules realiza fichajes de jugadores profesionales de verdad, porque hasta ahora bueno, habían sido jugadores alicantinos, habían recuperado algunos de natación, todo esto, ¿no? Pero ahora no, esta temporada ya se iban a hacer fichajes de jugadores profesionales y además que procedieran todos de primera división. Vamos a ver la primera imagen del... Voy a darle yo a ver si sale. Efectivamente, bueno, pues el primer jugador que se ficha y está considerado en la historia del Hércules el primer fichaje profesional ¿sí? Es David Gámez, que lo estamos viendo aquí en la imagen. ¿Sí? David Gámez había jugado la temporada anterior en el Fútbol Club Barcelona en primera división. No está mal, y se vino a tercera. Sí, o sea, ya te digo que en la historia era el primer fichaje profesional de un jugador de primera del Barça. Que hubo ahí con dinero para atraer. Claro, es que había dinero, Renato Bardín. Y el dinero lo quería para hacer al Hércules grande, no para otra cosa, no, ni para especular, ni para otras historias, para hacer al Hércules grande. Bueno, en aquel entonces ya te digo que no habían vídeos de jugadores, lo único que habían eran informes. Pero teníamos un informe muy bueno, que era del propio jugador del Hércules, del capitán Ramonzuelo, porque Ramonzuelo ya había coincidido con él en el Europa, que entonces era un equipo de primera división. Correcto. Había coincidido 2 temporadas, la 28-29 y la 29-30. Y recomendó. Claro, y dijo, no, este es un buen jugador. Claro, si se le da lo que quiere, pues se puede conseguir, ¿no? Y de hecho así fue. Gaby fue el primer fichaje profesional del Hércules. A continuación, Renato Bardín más también quiso recuperar un alicantino, como en este caso es José Torregrosa, que bueno, después de la desaparición de la natación donde él había jugado, ya se fue a equipos de superior categoría y era jugador del Real Madrid. Ostras. Sí, entonces Renato Bardín habló con él le convencieron las condiciones que le ofrecía y además volvía a su tierra, volvía a Alicante, por lo cual él también dijo que sí y ya tenemos otro jugador de primera división para son malos refuerzos del Barça y del Madrid. Del Real Madrid. Otro jugador más, bueno, este es importantísimo, sí. Manuel Suárez de Begoña. Él estaba jugando también en primera división y estaba jugando en el Arenas de Guecho. El Arenas de Guecho hoy en día, no sé si está en segunda... Nacional.
nacional. Sí, pero ha llegado a jugar a nivel altísimo. No solo, es que es uno de los campeones de España. Él tiene un título, la Arena del Guecho de campeón de España, por lo tanto, era también un fichaje de un jugador estrella. Estrella, venía de primera división también, con el Arenas de Guecho. Seguía reforzándose. Bueno, pues ahora otro jugador, Salvador Beltrán, también de primera división lo ficharon. Y este jugador estaba jugando en el Valencia Club de Fútbol. Vinieron otros jugadores más, como Mendizábal, ese no fue fichado, fue cedido por el Real Madrid, y también otro jugador, Scritch, que vino del Real Murcia. Ese sí que vino de segunda, pero lo que pasa es que anteriormente había jugado en primera división con el Barcelona también. O sea, aunque en esa temporada vino de Murcia, experiencia de primera en la temporada anterior con el Fútbol Club Barcelona. Vaya equipo. Sí, bueno, el objetivo era obvio, era ascender, y por lo tanto no iban a escatimar. Por supuesto. Y ahora viene el tema del entrenador. Aquí sí que pinchamos, ¿vale? Ese fue el fallo. Sí, aquí sí, porque como te he dicho antes, no habían vídeos, todo eran referencias. Y entonces, bueno, pues les recomendaron un entrenador que había estado con el Alavés, que había estado con el Real Unión de Irún en primera, que había estado con la selección olímpica francesa, aunque no de entrenador, de ayudante, que además había dirigido a un equipo inglés de primera división. Bueno, pues por esas referencias se le ficha. Y estamos hablando de Walter Martin Harris, más conocido como Mr. Harris. Bueno, ¿qué pasa con Mr. Harris? Bueno, pues ya cuando vino al Hércules, toda aquella fama que tenía, bueno, pues se le había pasado un poco, porque bueno, vino en una forma física... Sí, la imagen desde luego no es lo más alentadora. Claro, pesaba más de 100 kilos, le costaba moverse, ya me explicará a mí vino casi a retirarse aquí. Qué tipo de entrenamiento podía hacer. Pues bueno, empezó en categoría regional murciana, empezó a entrenar, a entrenar sentado en una silla, claro. Lo que pasa que como había un buen equipo, pues bueno, las cosas más o menos... Casi ganaban por sí mismos. Funcionaba. No hacía falta entrenador. Sí. Hay jugadores del Alavés, como el capitán Jacinto Quincoces, que estuvo en el Real Madrid en el día de la inauguración, que decía, bueno, que no tenía ni idea de fútbol, que lo único que le gustaba era beber cerveza... No, la verdad es que la imagen no es prometedora. Puros, vamos, que para nada, ¿no? Y además, también le gustaba mucho ir por el balneario de la Alianza, que estaba en la playa del Postiguet, allí a tomar sus cervezas. Sí, vamos, que estaba centrado en casi todo menos en él. Y además también le gustaba molestar y tontear con las mujeres, ¿no? Es decir, bueno. O sea, que vamos, que un buen personaje nos trajimos. Sí, pero pasó algo que, bueno, el Hércules vio el cielo abierto. Resulta que por la misma fama que tenía y sabiendo que el Hércules en el campeonato estaba ganando los partidos, el Atlético de Madrid le llamó. Estaba en segunda división y el Atlético de Madrid quería subir a primera. Igual que el Hércules quería subir a segunda, el Atlético quería subir a primera. Bueno, pues le llegó también, igual que el Hércules, la fama de este hombre, y se desplazaron a Alicante para contratar sus servicios. Y el Hércules dijo... Todas las facilidades del mundo, llévenselo. A ver, nosotros no vamos a oponernos a la progresión de este hombre. Claro, por supuesto que se puede ir. Que se puede ir con ustedes y no hay ningún problema. Curioso. Vio el cielo abierto el Hércules. Efectivamente, Mr. Harris se marchó al Atlético de Madrid. Pero te voy a decir una cosa, en el Atlético de Madrid empieza la temporada en segunda división y los 3 primeros partidos creo que le metieron 12 o 13 goles. Bueno, duró 3 jornadas. A las 3 jornadas... Fue destituido, como era lógico. Y bueno, y según la historia, a partir de ese momento... se pierden todas las pistas sobre él y ya nunca más se supo de Mr. Harris. Al irse Mr. Harris, lógicamente había que firmar a otro entrenador, pero esta vez no se quería fallar. Y entonces el Hércules piensa en... Vamos a ver la imagen del entrenador que ha elegido el Hércules. Aquí lo tenemos. El Hércules piensa en un hombre que había quedado libre y era nada más y nada menos que el entrenador del Real Madrid. Polines. Campeón de Liga. Y vamos a por todas, ¿eh? Campeón de Liga y además imbatido. No sé si el Real Madrid en toda su historia ha ganado una Liga... Sin perder. Sin perder. Y lo consiguió este señor. Lipo Hersa. Además, este sí que era buen entrenador. Tampoco es que le fue muy bien en el Hércules, pero ya son cosas del fútbol, ¿no? Que a veces... Claro, la pelota entra o no entra, pero este sí que era un entrenador serio. El hecho es que cuando él termina su etapa en el Hércules... Tiene un año que pasa por el Granada, después se va al Benfica de Lisboa y allí gana 3 ligas, 3 campeonatos de liga. Es decir, que este era, que era un buen entrenador, aquí ya no se fallaba como se había fallado con Mr. Harris.
Bueno, y ahora ya nos vamos a la competición en sí, ¿no? Es decir, el Hércules, ¿qué empieza? Empieza el campeonato, primero el campeonato regional murciano, y cuando finalice este empezará con el campeonato de tercera división. Aquí vemos el día que en el campeonato regional murciano el Hércules fue un paseo, ¿vale? Las dos competiciones, tanto el campeonato regional murciano como la tercera. En ambos fue campeón. Tenía un equipazo. Entonces, en el campeonato regional murciano se proclama campeón a falta de 2 jornadas, y eso que solamente eran 6 los equipos que participaban. Es decir, 10 partidos. Le sobraron 2. Le sobraron 2, ¿no? Precisamente aquí, en esta imagen, estamos viendo el Hércules, que se proclama campeón 2 jornadas antes. Esto es el 13 de noviembre del año 32, y aquí el Hércules derrota al Elche 3-1 y se proclama campeón venciendo al Elche. Y vamos a recordar a esos jugadores. De arriba a izquierda a derecha, de pie, Salvador, Manuel Maciá, Torregrosa, Gorduras, portero Florencio, Gámiz, Suárez de Begoña y Páez de pie y luego agachados, de izquierda a derecha también, a Ramoncelo el capitán, a Aracil y a José Maciá, el hermano de Manuel. Eso, campeón de la regional y además encima ganándole a Elche. Y a falta de dos jornadas. Una vez que finaliza la competición en regional, vamos a ver, de este día vamos a ver una imagen que es ese día también, el día 13 de noviembre. El segundo gol, del 3-1, el segundo esa gol. pelota acaba dentro. Sí, es Manuel Suárez de Begoña, precisamente el autor del gol. Y el defensa que estamos viendo del Elche es Cuenca. Después ficharía por el Hércules. Bueno, eso es como anécdota. Foto es preciosa. Bueno, como hemos dicho antes, termina el campeonato regional murciano y empezamos con la tercera división. Aquí el objetivo estaba... Bueno, el haber obtenido el título de campeón regional murciano ya le daba derecho al Hércules para jugar ese año la Copa de España. La Copa de España. Que, por cierto, sería la primera vez en la historia que el Hércules participaba en la Copa de España. Claro, esta ya no es la amateur, esta ya es la buena, digamos. Claro, esta ya, porque era primera categoría regional, no la segunda como estaba anteriormente. Vale. Bueno, pues empieza el campeonato regional de tercera división. Sí que hay que decir que este campeonato regional de tercera división fue más corto todavía que el campeonato regional murciano, porque aquí el Hércules estaba en el grupo sexto, habían varios grupos de tercera, él le correspondió el sexto y solamente habían 4 equipos. Es decir, una liga corta, ¿eh? Una liga de 6 partidos, cortísima, ¿no? Estaba el Elche, estaba el Levante, estaba el Hércules y el Gimnástico de Valencia. Esos eran los 4 equipos que... Los alicantinos y los valencianos. Efectivamente. Bueno, como hemos dicho, era una competición corta y qué casualidad que el Hércules también se proclama campeón 2 jornadas antes y también derrotando al Elche. Repite la historia, pero esto todavía más mérito porque con solo 6 partidos le sobran 2. Sí, le sobran 2. Madre mía. O sea, lo ganaba todo. Lo había ganado todo. En esta ocasión, que es cuando se proclama campeón de tercera, le vence al Elche por 4-1, si la otra vez había sido por 3-1, en esta ocasión fue por 4-1. Vamos a tener aquí un pequeño... Vamos a recordar un momento lo que, sobre todo por hablar un poco de lo que es la rivalidad, ¿no? Hablar un poco de lo que es ahora David va a enfocar este periódico. Ahí veo una crónica de un Hércules Elche. Sí, de esta temporada, el año 32, diciembre, y el Hércules gana en Elche. Claro, aunque ponga 3-2 es 2-3. Sí, es el partido en Altavix, ¿no? Correcto, en Elche. Había ganado el Hércules 2-3. Para que veas, Gonzalo, que hace 90 años... Había rivalidad. Y mucha. Y te voy a leer ahí en este periódico, un extracto cortito. Cortito, sí. Lo que pone, que es, bueno, ahora aquí está el extracto, me he extractado de ese periódico. El Hércules, aprovechando su mayor corpulencia física en casi todos los jugadores y su sección completa de marrullerías de que dispone, inutiliza a muchos jugadores ilicitanos, tales como Clement, que se retiró a los 10 minutos, Poldo, que le tocaron de forma que ya no pudo seguir y se puso de extremo izquierda, a Orriols, que le abrieron la ceja, a Irles, que le propinaron un enorme patadón y tuvo que salirse antes del partido, antes del descanso. Y todo esto tenía sus repercusiones forzosamente con el público, todas estas jugadas, ¿no? Había una gran cantidad de aficionados de Alicante que vinieron exprofesamente a armar camorra, injuriaban como les vino en gana, y claro está,
amigos de la capital, por muy pueblerinos que os creáis que somos, también sabemos defendernos. Vamos, que el derbi ya había nacido. Claro, hace 90 años, fíjate, ya lo que escribían en la prensa sobre aquellos partidos. Imparcial no era la crónica, desde luego. Bueno, pues como hemos dicho, a falta de 2 jornadas y una competición muy corta, Campeón de tercera. Campeón de tercera, lo que le iba a dar derecho a jugar El famoso playoff. Otra vez la promoción, que era la clave. El embudo para salir del pozo. Era la clave. Antes de terminar el campeonato de tercera, y puesto que ya el Hércules es campeón y ha sido tan cortito, además. Todavía faltaban 2 jornadas, sí, pero ya se podía relajar y entonces, para celebrar, ¿no?, esos 2 campeonatos, sí, se decide contratar al Club Athletic de Bilbao. El Club Athletic de Bilbao ese año había sido campeón de la Copa de España. Esto era un partido amistoso, era un partido homenaje por los 2 títulos. Por los 2 títulos, pero no vino el campeón de España, no vino cualquiera, vino el Athletic de Bilbao, el equipo más copero. Puesto que en la inauguración del Estadio Bardín campeón de Liga. Había venido el campeón de Liga, bueno, pues íbamos a celebrar esa misma temporada que también viniese el Club Atlético de Bilbao. La primera vez que el Bilbao visitaba Alicante, por lo tanto también es un día, aunque fuese amistoso, pues histórico. Un día histórico de mucha afluencia de gente, porque arrastraba simpatías, siempre arrastraba simpatías por toda España, ¿no? Y se jugó este partido amistoso. Hércules de tercera, Bilbao campeón de España, ganó el Hércules. Mira. Ganó 2-0 y la gente dice, bueno, pues este equipo apunta maneras de que pronto va a estar... Es que se había reforzado casi como un equipo de primera, por eso. Todo el mundo decía, el entrenador mismo del Bilbao lo decía, ¿no? Pues estoy sorprendido, ¿no?, con este equipo, es raro que esté en tercera división. Este equipo va a salir, claro. Con el potencial que tiene. Bueno, se juega ese partido de homenaje, ¿no?, por los 2 títulos conseguidos, y ya viene lo serio, ¿eh? La promoción. Ya viene lo importante. Era lo que nos iba a dar derecho a jugar en segunda. A subir a segunda división. Nos toca en el sorteo. El Elche también se clasificó, para la promoción. Iban los 2 primeros. Sí, vale. También pasaron los 2, Hércules y Elche. ¿Quién nos toca? El Sabadell. El equipo arlequinado. Hasta el año 32 se le distingue. Vale. Se gana en Alicante, todo apuntaba bien. Se pierde en Sabadell y entonces viene el partido de desempate. Aquí no valían los goles, aquí era... No, aquí eran... Victoria, desempate. O sea, victoria. Entonces ya viene el partido de desempate. El partido de desempate, bueno, pues nos mandan a Madrid a jugar... Muy habitual, ¿no?, que se jugara en Madrid. Campo del Parral, bueno. ¿Qué pasa? Que el Hércules tuvo muy pocos días de descanso. Además viajaba en autobuses de esos pequeños, viajes incómodos. Tuvo un par de lesionados allí en Sabadell. Desgraciadamente, otro año más... Nos quedamos en el camino. No se pudo conseguir el objetivo y el Hércules se quedó en el camino. Una verdadera pena. Pero bueno, esto no iba a frenar las ilusiones de la directiva del Hércules. Si no era este año, sería el siguiente, y si no el siguiente, pero bueno, el empeño y además se conseguiría. Claro, aquí al final es que hay muchos factores. El sorteo, te toca el Sabadell, tú tienes un equipazo, el partido de desempate. Quiero decir, el fútbol no son matemáticas y a veces la fortuna también influye, obviamente. Pero bueno... Pero si insistes lo consigues, ¿eh? Sí, otra decepción más. Ese año no se consigue el ascenso. Todavía queda la Copa de España. Que es a continuación de esta promoción. Queda la Copa de España y, como te digo, es la primera vez que el Hércules juega lo que ahora es la Copa del Rey. Efectivamente, la primera vez en la historia que el Hércules juega la Copa de España. En el... 33, ¿no? 1933. Exactamente. Campeonato, sí, 32-33, Copa de España de 1933. Primero nos toca el Racing de Ferrol en la primera eliminatoria. Sí. Y, bueno, se consigue superar, porque también era un equipo de tercera al Racing. O sea, que en la primera eliminatoria la pasamos. Paso fácil. Y luego ya nos toca en la siguiente, en octavos, nos toca el Real Betis. El Real Betis era un equipo de primera división, era un equipo fuerte, el Hércules era de tercera. Parecía complicado, ¿no? Pero bueno, se iba a intentar. En Alicante se consigue un empate. Y luego se va a Sevilla. A Sevilla. Pero en Sevilla, bueno, pues la diferencia de potencial de un primera a un tercera se notó y ganó el Betis. Ganó el Betis por 4-1 y nos eliminó. Con lo cual, termina la temporada, somos campeones regionales y de tercera, no superamos la promoción de ascenso contra el Sabadell y en Copa pues llegamos hasta octavos, que para un tercera división... Para la primera vez está muy bien. Tampoco está nada mal. Y ahora vamos a ver
una anécdota precisamente de la Copa, de ese partido de vuelta en Sevilla. Contra el Betis. Sí, y vamos a poner una pieza de museo. De estas que me gustan a mí, que trae Vicente de su casa. Una pieza de museo. Esto es una anécdota pura y dura. Sí. Sí, anécdota pura y dura. Lo que estoy viendo ahí es algo de un hotel. Sí. Esta factura, Sí. factura del Hotel Royal de Sevilla, es donde se hospeda el Hércules cuando hace el viaje para jugar el partido de vuelta. Contra el Betis en octavos de final de la primera vez en Copa. Sí. Efectivamente. Y lo curioso de esta factura, está fechada el 15 de mayo del año 33. Sí. Ya te digo que esto es una anécdota. Pero muy anécdota, pero no te voy a preguntar cómo has conseguido esta factura. Sin malicia, lo que voy a decir es sin malicia. Ya. Si David puede acercar la imagen, Sí. puede enfocarla un poquito, veremos que la factura son 1000 y pico pesetas, Sí, 1000 y lo que pico, correspondía, ¿no? Sí. Pero el gasto más importante, no sé si podrá acercarla un poquito más, que hizo el Hércules ese día Sí. fue en botellas de vino y en botellas de cerveza. Sí, ya lo veo desde aquí. Pero eso fue, la pregunta, ¿esto fue antes o después del partido? 28, esa Claro, es la duda, esa es la yo no clave, lo sé. esa es la duda de la 28 clave, botellas ¿no? de vino y bueno, y 60 y tantas de cerveza, una barbaridad. Y el Hércules pierde 4-1, ¿no? Claro, las de cerveza ahí está perfecto. Las de cerveza 1-1 las puedo entender, pero igual las de vino son un poco exageradas, porque hay más de vino que de agua, ¿eh? Entonces, claro. Es muy curioso, 28 de vino y 24 de agua. Ya te digo, sin malicia, es una anécdota. No, pero es muy curioso. Lo que no sé cómo puedes conseguir estas cosas, Vicente. Es Y una bueno, pasada. ahí tenemos el original. Pues mira, pues como siempre, pues salen por ahí, van saliendo por ahí. ¿no? Pero bueno, fijaros, qué curioso, ¿eh? La primera vez que el Hércules juega octavos, esa es la factura del hotel donde estaba hospedado el Hércules en 1933, casi hace nada. unos 89 años. Y bueno, Esto es una joya. la duda que tengo y que nunca Sí. sabré es si este consumo se hizo antes o después. Esperemos que después. Y mira, yo Para olvidar. pienso que después del partido cogieron, como ahí pone, el ómnibus Y se volvieron. para la estación, O sea, que tú piensas que fue antes. que costó 50 pesetas. 15 de mayo de 1933, fíjate, se ha llovido. El delegado era Francisco Martínez. Sí, ahora mismo, bueno, pues un miembro de la Fue el de la señor jun- que de tuvo la- de la Junta que Directiva. llevar la pasta para pagar la factura. Bueno, pues Impresionante mira, documento. así termina la temporada 32-33. Sin ascenso, pero con muchas victorias. Sí, ahora ya cuando la semana que viene abordemos la siguiente temporada, la 33-34, bueno, pues se va a empezar igual que esta, se va a empezar en primera categoría regional murciana, se volverá a empezar en tercera división, se harán algunos refuerzos, porque claro, el O sea que objetivo Bardí lo tenía claro. seguía siendo el ascenso a segunda, no se iba a escatimar, no había salido este año, bueno, pues vamos a ver si sale. Por eso te he dicho antes lo del Lipo Herzag, que Sí. aunque era el entrenador del Real Madrid y vino de un equipo campeón de liga, imbatido y tal, pues al final el objetivo que era el Sí, al ascenso final no lo logró. no lo logró, ¿no? Y entonces, claro, pues ese fue el problema. No llegó a triunfar, aunque luego sí, ya te digo, que marchó al Granada y al Benfica y ahí, bueno... Ganó claro. 3 ligas en Portugal. O sea Sí. que... No, es que al final el fútbol son matices, ¿no? Pero yo me quedo, de verdad, aparte de esta anécdota maravillosa de la factura, me quedo con esa sensación, Vicente, de que la propiedad del Hércules dijo, vamos a conseguirlo, lo vamos a conseguir. Se perdió contra el Sabadell, pues al año siguiente otra vez a intentarlo. Porque al final esa es la clave para hacer un club grande y para la historia que luego tiene el conjunto blanquiazul. Hay muchos equipos que han invertido en plantillas fuertes con el objetivo de ascender y que es que luego la pelotita, si entra o si no entra, va a Claro. ser la que determine, ¿no? El éxito o el fracaso. En esta ocasión el Hércules ya, esta era la segunda vez que lo intentaba, no le saldría, pero bueno, pero el empeño era el mismo, es decir, Eso tenemos que conseguirlo porque además tenemos un estadio que no es un Y una estadio, afición, no es un estadio claro. de tercera, es un Claro. estadio de primera, es de los mejores de España y tenemos que estar con los mejores de España cuanto antes mejor. Pues aquí empieza a nacer el embrión del Hércules grande, del Hércules que nos ha hecho disfrutar tanto, del Hércules que hace que Alicante sea herculana. Así que la próxima semana aquí estamos, ¿eh? No nos lo vamos a perder. Todas las anécdotas tan curiosas que nos va a contar Vicente Mestre. Como siempre, un placer, Vicente. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad, por el seguimiento que estáis haciendo del programa. Nosotros, la semana que viene, seguimos con otro capítulo del Centenario. Un fuerte abrazo.